Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 9 de enero del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de haberse saciado los 5,000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del mar y Jesús solo en tierra. Viéndolos fatigados de remar, porque tenían viento contrario, a eso de la 4ª vigilia de la madrugada, fue hacia ellos andando sobre el mar e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Tenían la mente embotada, dice esta traducción, respecto de los discípulos. Y muchas veces tenemos, sí, la mente en esas condiciones, los cristianos. No entendemos, hay muchas cosas que no entendemos. ¿Las vamos a comprender? Claro, las vamos a comprender a medida que las vayamos viviendo. No tratemos de que nuestra vida sea toda una teoría acerca del cristianismo, porque eso sin la vivencia todavía no es. Hay que encarnar la palabra, hermanos, si no nos vamos a quedar con el libro de lectura y pegados a la biblioteca. Hay que vivir estas cosas, como las vivió el Señor, andar en este mundo como Él anduvo. Vemos este cuadro. Aquí el Señor, fíjese, había alimentado a 5,000 personas, con la palabra, con el alimento, con el pan. Sí, quedaron saciados. Efectivamente, el que se alimenta del Señor queda saciado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, terminada, por así decir, la sesión, entonces el Señor envía a sus discípulos que vayan delante de la Betsaida, que es donde habitaba el Señor. Recordemos, estaba en Cafarnaúm, en casa de Pedro. Bueno, el Señor iría después. Él se quedó en tierra orando, y los discípulos en la barca remando hacia la orilla opuesta, hacia Betsaida. Bueno, y el Señor oraba, conversaba con el Padre Celestial, con Dios y con el prójimo. El amor del Señor era a Dios y al prójimo. Tenía su mirada atenta en el Padre de las luces celestes, en el Padre del amor, en el Padre de la vida, en su Padre. ¿Lo podía llamar Padre? Sí. Primero porque era el Hijo, y porque demostraba ser hijo del Padre, como Dios y como hombre. Pero no dejaba de mirar a los discípulos. ¿Y qué veían los discípulos? Los discípulos en el mar remando. Parece que el tiempo no era muy favorable y bueno, era bastante difícil la navegación, no podían avanzar mucho. Y esa dificultad la advertía el Señor. Mientras tanto oraba con el Padre, oraba al Padre. ¿Qué le pediría al Padre? Y le pediría todas aquellas cosas que están en orden a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que vivamos felices en el amor. Y en la dificultad los discípulos aparentemente no la estaban pasando muy bien. Y entonces, ¿qué sintió el Señor? A ver, que el Padre lo enviaba, que tenía que volver a ellos. No los podía dejar solos,
no podían avanzar. Necesitaban la presencia del que era en ellos y que les daba el poder, la fuerza para poder avanzar y enseñorearse sobre la dificultad. Y entonces el Señor una vez más va a dejar el ejemplo, pero no solamente con su palabra, como decíamos, sino con la acción concreta, el testimonio. ¿Qué hace el Señor? Se lanza de tierra al mar a caminar sobre las aguas encrespadas. Claro, los discípulos lo ven, y frente a un espectáculo, ¿sí usted cómo reaccionaría? A ver, en un pleno mar embravecido, una persona que camina sobre las aguas. Es lo que hacía el Señor. Y ellos se asustaron, claro, creyeron ver, nos dice el relato de Marcos, un fantasma, y gritaron. No teman, la clásica respuesta del Señor. Yo soy. Ahí está, el yo soy del que es. Ahí está la vida, ahí está la seguridad, ahí está la ayuda, como no hay otra. Ahora afuera el temor, ahora presencia de la vida, presencia del amor, presencia de todo aquello que ahí los discípulos todavía no tienen, y una prueba de que no lo tienen es que frente a la dificultad la reacción de ellos, ¿cuál es? El miedo. Y donde hay temor no hay amor, de ahí que el que teme no ha sido todavía hecho perfecto en el amor. Y este que caminaba sobre las aguas se enseñoreaba sobre la dificultad que detenía e impedía la navegación a los discípulos. Se enseñoreaba, era el Señor. Claro que finalmente lo reconocen, pero es lo que nos pasa, hermanos. Vamos a tener dificultades en la vida y a cada rato. Ahora, las queremos resolver, no está mal que lo hagamos, pero muchas veces no podemos. La dificultad nos supera y en nosotros aparece el temor, la angustia, el miedo, la incertidumbre. ¿Y qué hace usted entonces? Usted hace lo que tiene que hacer, y lo que tiene que hacer es lo que hace, lo que aprendió de su Señor. ¿Qué hacía el Señor en favor de los suyos? En favor de todos, ¿no es cierto? En este caso puntual de los discípulos que iban al destino que el Señor les estaba indicando. El Señor ora al Padre, pide al Padre. Y el Señor que nos enseñó a todos, que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre del Hijo, esto tiene que ser en conformidad con la palabra, ¿no es cierto? Sí, recibimos el Espíritu Santo, que es aquel que nos ilumina y nos hace ver con claridad las cosas, con la claridad que solamente las muestra Dios. Entonces obtenemos la ayuda que pedimos. Y acá está mediando nuestro Señor por el grupo de discípulos. Está pidiendo al Padre. Y el Padre, ¿a qué lo envía? A superar la dificultad en ellos, a mostrarles que el poder de Dios está en Él y de Él en ellos. Y ahí entonces, ¿qué pasa? Ahí se tranquilizan, claro. Ahí llegó la ayuda idónea. Ahí el Señor sube a la barca. Ahora ya están en la barca, pero está la presencia del Señor. Cuando el Señor se hace presente, cuando está en usted, porque usted está en Él, está unido a Él, e invoca el nombre, ahí viene la tranquilidad. Recuerdo unas palabras que muchas veces pronunciaba un hombre religioso en un programa cortito de radio. Terminaba siempre diciendo esto: y recuerde que el mejor remedio para el cuerpo es la tranquilidad del alma. Exactamente. Se quedan tranquilos. Y ahí la navegación sigue, sin dificultades, al destino ya previsto y fijado, establecido por el Señor. Son experiencias cotidianas estas, hermanos, Pero fíjese que los discípulos venían de ser testigos, habían oído la palabra del Señor, todo lo que el Señor había comunicado a los 5.000 hombres que estaban escuchándolo, cómo los había alimentado con 5 panes y 2 peces, 2 pescados. Claro,
cómo se había quedado él solo orando en tierra, cómo los enviaba a ellos. A ver, es una prueba que el Señor les pone delante para completar la instrucción de aquel día, que adviertan que sin el Señor en ellos nada son, es que nada somos, claro. Si usted queda librado a sus propias fuerzas, hay otras fuerzas que lo van a superar. Pero si en usted está la fuerza del Señor, está el Señor que le da el poder que solamente en Él está, quédese tranquilo. La barca va a navegar, la barca, usted, miembro de la iglesia, en la barca de la iglesia, va a navegar y va a llegar siempre a destino y va a obtener aquellas cosas que el Señor quiere que usted tenga, que usted posea. ¿A dónde lo manda? A un lugar determinado. Ahí va a llegar, sí, porque el Señor está con usted y en usted. Aunque no lo vea, aunque el presente no lo vea, pero pídale con fe. La oración del justo siempre es escuchada. Pida con fe, hermano, y va a recibir, generosamente va a recibir. ¿Qué te parece, Patricia? Pues sí, Miguel, tienes mucha razón. El Señor es la roca firme donde podemos construir nuestra vida. Y no solamente en este mundo, sino después en la vida eterna. Porque tenemos la confianza en este Dios que es amor, fiel y que siempre nos sostiene en cualquier circunstancia. Y por eso debemos andar en seguridad, siendo fieles al amor de Dios. Fundamentalmente, siendo fieles, decís vos, Patricia, al amor de Dios. Claro, la fe, la firmeza, la fidelidad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Somos fieles. A veces negamos al Señor, A veces nuestra fe flaquea. El Señor nunca se niega a sí mismo, porque no lo puede hacer. Él es la fe en nosotros. Pero a veces lo negamos, y cuando lo negamos o nos olvidamos de Él, aparecen episodios como este y tantos otros similares. Pero en tanto y en cuanto apelamos al Señor, el Señor inmediatamente aparece, no nos pierde de vista. Uno dirá, bueno, como no pierde de vista al Padre, claro que no. El Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. Y el Hijo quiere estar en usted y usted en el Hijo. Y así es el misterio de la vida, el misterio del amor. Todo procede de Dios. Y usted es de Dios, no lo olvide. ¿Qué te parece si le pedimos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de fidelidad, tu espíritu de amor, tu espíritu de vida, Señor. En tu nombre santo lo hacemos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.